Bueno, la idea de hoy es poder empezar a pensar juntos, obviamente invitarlos a participar en todo momento. A mí me gustaría que sea lo más interactivo posible y ir preguntando, no esperar hasta el final. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, levantan la mano o directamente abren el micrófono y lo vamos charlando. Total, somos poquitos, así que está bueno para hablarlo mejor. Bueno, la idea del taller en realidad, cuando los chicos, cuando empezamos a hablar con los chicos para poder empezar a darle forma al taller, empezaba a aparecer esta palabra o esta frase de vínculos sanos, ¿no? Y empezar como a preguntarnos qué es un vínculo sano, o si yo tengo vínculos sanos, si los estoy sosteniendo, cómo identificar vínculos sanos o vínculos que no lo son. Y me parece que está bueno porque creo que todo el tiempo estamos tratando de empezar a repensar un poquito este concepto, y más en el último tiempo, y sobre todo porque a medida que nos vamos sumando todavía, o arrancó, pregunto, sin Sí, sí, problema, sí. ¿no? Sí, sí, arrancó de mí. Bárbaro. Digo, todo el tiempo estamos modificando nuestros vínculos, no es algo que uno elige y es permanente y para siempre. Entonces está re bueno poder tener como algunas herramientas o algunas cuestiones como para empezar a pensar y a repensar constantemente nuestros vínculos. Siempre hay vínculos que ya damos como por sentados, otros vínculos que están en construcción y otros que vamos a ir eligiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces la verdad que está re bueno poder tomarnos un tiempito y tener una o dos palabras clave para poder repensar juntos qué tipo de vínculos estoy sosteniendo ahora, qué vínculos ofrezco a los demás y qué vínculos me están ofreciendo a mí en este momento. Yo armé un Power, pero es simplemente a modo de apoyo, no es para que no, manejemos por el Power, para nada. Así que ahí me dicen si se ve bien. Excelente. Ahí está, perfecto. Ahora sí, bien. Entonces, bueno, la idea de hoy es pensar a partir de este título, ¿no? Amar al prójimo como a mí mismo. Qué fuerte, qué difícil. Siempre me pareció como algo tan difícil. Pero bueno, la idea es empezar a hacer este recorrido, ¿no? De ver qué podemos hacer desde nuestro pequeño lugar para poder llegar a los vínculos más sanos posibles, o a los vínculos que sabemos que Jesús nos ha enseñado que son los que más nos benefician a nosotros en nuestras vidas. Cuando hablamos de vínculos, esto es algo como súper obvio, pero cuando hablamos de vínculos hablamos de todo tipo de vínculos, en realidad. A veces cuando hablamos de vínculos sanos o vínculos que no lo son, muchas veces tendemos a identificar como que últimamente se habla mucho de relaciones de pareja, por ejemplo. Pero en realidad sabemos que los vínculos pueden ser funcionales o disfuncionales, pueden ser vínculos que me construyen o vínculos que no, de acuerdo también a la persona a la que tenemos enfrente, y no siempre es un vínculo de pareja. Tenemos vínculos con nuestros padres, con nuestros hermanos, si tenemos hijos con hijos, nuestros noviazgos o parejas, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, cualquier persona con la que nos relacionamos. Obviamente entendemos que cuando hablamos de vínculos, es cuando establecemos una relación un poquito más afianzada, ¿sí? Esa por ahí sería la diferencia entre pensarnos en un tipo de relación con alguien y un vínculo con alguien. Un vínculo habla de algo un poco más acentuado con el otro, en ida y vuelta, ¿no? Pero es verdad que desde la base, desde que nos empezamos a relacionar con otros, vamos a poder ir identificando si este tipo de relación con el otro puede ser más funcional o más disfuncional. O sea, si tenemos vínculos más sanos o vínculos no tan sanos. Y eso es lo que vamos a empezar a ver a todo ahora, ¿sí? Entonces aparecía esta pregunta: ¿qué tan sanos son mis vínculos? A mí me gusta como repensar un poco esta pregunta, porque o si no queda como que hay vínculos que son sanos y vínculos que no lo son, y como que nos tendemos a polarizar directamente. Entonces aparece como lo opuesto: o es sano o es enfermo, o es sano o es tóxico, o es sano o está mal, digamos, como también haciendo un juicio de valor, como que los vínculos o es algo que está bien o es algo que está mal, automáticamente. Y la realidad es que muchas veces la vida es o llena de grises
o en blanco y negro, y hacemos algo más a rayas. Por eso me parece que más que pensar en algo como sano y enfermo, o sano y tóxico, o sano y disfuncional, podríamos pensarlo más que de esa forma en una cuestión más a construcción y en dimensiones, ¿no? Por eso yo desarrollaba un poco más la pregunta, y me gusta preguntarnos más si edifico relaciones que construyen la vida que deseo vivir. Edifico relaciones porque todo el tiempo la estamos haciendo a la relación. No importa si es una relación desde siempre, como con nuestros padres, desde que nacemos, o una relación que incorporamos ahora, como un noviazgo o una amistad, o una relación que voy a tener a futuro con un jefe en algún momento, o con una nueva pareja, o con quien sea. Pero es algo que vamos edificando, lo vamos construyendo de a poquito. Y todas las relaciones, a ver, ¿por qué nos mantenemos en vínculos? ¿Por qué vivimos con el otro? Si estos vínculos corremos el riesgo de que no sean sanos, como decíamos. Porque efectivamente necesitamos a un otro siempre para construir la vida que deseo vivir. Nosotros sabemos que relacionándonos con un otro, no con cualquiera, con un otro que ayude a construir la vida que deseo vivir. Por eso cuando pensamos en vínculos sanos, en realidad hablamos de vínculos con personas que suman a mi proyecto de vida. Siempre cuando trabajamos con pacientes, por ejemplo, en la terapia, y muchos se preguntan, no sé si les ha pasado a ustedes, de esto que me está pasando, ¿estará bien o está mal? ¿Esto que me pasa es normal o es anormal? ¿Esto le pasa a todo el mundo o me está pasando a mí? Todo el tiempo como que tratamos de identificar y poner en una cajita si hay algo está bien o está mal. Y volvemos a polarizarlo, ¿no? Yo siempre lo llevo a pensar, y a mí me gusta esta perspectiva, de si eso que estás haciendo y te genera duda, construye la vida que deseas vivir para vos. ¿Eso suma a tu proyecto de vida? Cada uno tiene un proyecto de vida distinto, y eso lo podemos pensar desde lo vocacional, desde los valores que cada uno tiene, desde las aspiraciones, desde lo personal, lo laboral, lo que sea. Digo, todos tenemos un proyecto de vida distinto. Y en base a eso también va a ser el tipo de relaciones que sean más funcionales o no para mí. ¿Se entiende hasta ahora cómo vamos como tratando de pensarlo? Sí, se entiende. Bárbaro, perfecto. A mí me gusta pensar que cuando hablamos de vínculos sanos, en realidad, eh, hablamos de vínculos que se alinean con mis valores, ¿sí? Eso es el mayor criterio para tener en cuenta, o para estar más tranquilos y más seguros de si el vínculo que yo estoy sosteniendo en este momento, el vínculo que estoy construyendo o el vínculo que vengo teniendo, ¿es un vínculo que construyo mi vida o no la construye? ¿Es un vínculo que está alineado con mis valores personales o no lo está? Y tiene sentido que sea así, porque muchas veces en realidad caemos nuevamente como en este librito y en este discurso como muy social, que es, si hace esto está bien, si no hace esto está mal, si hace, entonces es como que todas las personas entramos en una misma bolsa. Y muchas veces esa generalización total nos impide poder adecuar eso que queremos a nuestro proyecto personal. Y no todo es tan relativo, así como tan taxativo. Por eso es que hay personas que van a aportar a la vida de unas, pero no a la vida de otras. ¿Cómo yo me puedo sentir cómodo teniendo a esta amiga o este amigo y otra persona no? Y es que probablemente si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros somos muy poquitos en esta sala ahora, en este momento. Y probablemente podamos llegar a compartir varios valores en común. Pero probablemente también, si empezamos como a jerarquizar cuál es el valor más importante para cada uno, cuáles son los más importantes para cada uno, terminemos dándonos cuenta
que por ahí hay valores que son más importantes para unos que para otros. No porque el otro lo desestime, sino porque estamos marcados y atravesados por un montón de cosas. Por nuestra historia personal, por nuestros aprendizajes, por las personas que hoy en día nos rodean, por las aspiraciones que quiero a futuro, por el tipo de trabajo que tengo, por el tipo de estudio que tengo, por mi fe, por un montón de cosas. Mis valores pueden ser distintos a los del otro. Y no significa que mis valores sean mejores que los valores del otro. Simplemente es una combinación tan particular como personas hay en el mundo. Entonces, desde ese lugar, entendemos que esto de los vínculos no pueden ser solamente sanos o no sanos. Son sanos para mí. Son vínculos que construyen de acuerdo a mis valores o no lo hacen. Y esto de los valores, como les ponía ahí en la placa, tiene que ver con esto de lo que direcciona nuestra vida en general, lo que le da sentido. Entonces, para algunos es más importante la honestidad, la generosidad, el valor más importante es el amor, el perdón. Podemos enumerar tantos valores, tantos. La familia, el trabajo, y tampoco tenemos un número definido de cuántos tienen que ser los valores que rigen nuestra vida, ¿no? Pero sí es importante ser un poco más conscientes de qué es lo que me edifica y qué es lo que no me edifica en esta vida. Porque a partir de eso es que vamos a poder empezar a diferenciar si este vínculo en particular, este vínculo que me está haciendo ruidito en este momento, me esté haciendo ruidito porque no me aporta para nada en mi proyecto de vida en este momento, porque está atentando contra la forma en la que quiero direccionar mi vida, o porque ya vamos a un extremo y realmente atenta contra mi integridad. Es muy importante ser más consciente de qué valores rigen mi vida en este momento. Y por ahí es una pregunta que nos hacemos bastante poco, para mi gusto. Nos sentamos muy poco a pensar qué es lo que está direccionando mi vida en este momento. Tendemos a poner como más piloto automático y que pase lo que tenga que pasar. Y es tipo, bueno, voy al laburo, voy a estudiar, mi familia es mi familia, voy a los grupos en donde siempre voy, y siempre tendemos como a estar más en automático y la vida nos va impulsando. Otras veces no, otras veces tratamos de ser lo más conscientes posibles. Pero ser realmente consciente de cuáles son mis valores en este momento porque mañana pueden cambiar también, o pueden ir jerarquizándose otros que antes no estaban tan prioritarios, nos van a hacer darnos cuenta un poco más fácil si este vínculo que tengo con mi amigo, o con mi amiga, o con mi pareja, con mi compañero de la facultad, me está aportando o no, si es sano o no es sano en este momento. Entonces decíamos que le da sentido a todo en realidad, estos valores. Influyen en la elección de mis acciones. Y como decimos, en base a estos valores es que hacemos o dejamos de hacer algo también. ¿Reconocen en ustedes algún valor que sea más importante que otro? ¿Alguno que se les venga a la cabeza en este momento? ¿Qué guía sus acciones? En mi caso, por ejemplo... Ah, perdón. No, Alan. Ok. No, para mí, en mi caso sería la honestidad. Siempre prefiero que me vengan de frente con lo que me quieran decir y es vital eso. Bárbaro. Probablemente tiene mucho sentido, Lisandro. Entonces, si alguna persona viene y no va de frente con vos y es deshonesto, probablemente no va a ser una relación en la que vos te sientas cómodo y direccione, digamos, a una persona que vos quieras tener en tu vida en ese momento, ¿no? Claro, sí. ¿Alguien más reconoce algún otro valor que sea realmente importante en su vida y que determine sus vínculos? Yo creo que... perdón, Tere.
creo que uno de los valores que más presentes tengo en mi vida y que también así se ve reflejado en los vínculos que tengo es la humildad, ¿no? O sea, la capacidad de ser humilde con los demás, con uno mismo y con todas sus relaciones. Buenísimo. Espectacular eso. Bárbaro. ¿Alguien más? Yo creo que la justicia, digo, en todos sus sentidos. Bien, bien. Bárbaro. ¿Les ha pasado al resto que escuchó los ejemplos que sean valores que no se le había ocurrido en una primera instancia? Sí, a mí sí. Digo, bien. El de la justicia que dijo Tere, perdón Tere, pero no, nunca lo había pensado. Y que probablemente, si nos ponemos a pensar, estemos todos de acuerdo con que la justicia es un valor súper importante y está incluido en nuestra vida, porque seguramente le asignemos un valor. Pero fíjense que cada uno está atravesado por historias tan distintas que probablemente tenga mucho más sentido para Tere ese valor que para cualquier otro que está acá presente. Y eso no nos hace ni mejores ni peores, simplemente somos todos distintos. Y esa es nuestra gran fortaleza en realidad, ¿no? Ser tan diferentes unos a otros. Pero creo que por eso también es tan importante poder identificar esos valores, porque realmente solo así vamos a poder catalogar si los vínculos que yo tengo son sanos o no. Si no, siempre va a haber gente desde afuera juzgando si es bueno o es malo, si es sano o no es sano, ¿sí? Podemos ponernos todos de acuerdo que hay ciertos criterios para decir este vínculo no es sano definitivamente. Pero después vamos a establecer tipos de vínculos en donde van a haber cositas del otro que por algún motivo no me están cerrando. O cositas mías que no le cierran al otro. Y ahí está el punto, y ese gris como tan difícil de poder discernir, de si, no sé, me vinculo con un amigo con el que me llevo súper bien, pero me doy cuenta que, no sé, una diferencia política me está generando mucha distancia, una diferencia de fe me genera mucha distancia, una diferencia de edad, una diferencia de posicionamiento respecto a ciertos temas de debate. Hay cuestiones que nos empiezan a hacer ruidos y, pero ¿por qué me están haciendo tanto ruido si antes no me pasaba esto? ¿O por qué esto me genera tanta incomodidad con el otro? Si es re buena persona también. Y hay muchas veces es que empiezan a tocarse fibras que tienen que ver con esto de los valores. Donde por ahí nos damos cuenta que no estamos como en la misma sintonía con el otro. Sobre todo en cuestiones de diálogo, en cuestiones de ponernos de acuerdo sobre algunas cosas. Entonces, puede ser que lo que me pase con el otro no es que no sea un vínculo sano, pero muchas veces nos puede pasar que nos encontremos con alguien que esté direccionando su vida de una manera muy distinta a la mía. ¿Se entiende? ¿Por qué no es sano y no sano? A veces hay muchos grises en el medio, y no porque la otra persona no me brinde algo saludable, sino simplemente no construye para mi vida en este momento. O todo lo contrario. Entonces yo, como punto de partida, los invito a repensarse todo el tiempo esto de sus valores, y tratar de ser un poco más conscientes de qué valores rigen mi vida para poder determinar mis amistades, por ejemplo, mi pareja, mis relaciones en el trabajo, mis compañeros de estudio. Y pasa desde cosas tan prácticas como el grupo de estudio con el que estoy. Yo soy muy exigente y para mí es un valor ser aplicado y terminar las cosas a tiempo, y me doy cuenta que el otro no le importa y como que descansa en que yo lo voy a hacer. Y me da una bronca que sea así, y me distancia del otro. Me distancia totalmente. Y no tiene que ver con que el otro es bueno o malo, o es sano o no es sano. Es simplemente se está alejando de los valores que yo quiero para mí. O me puede pasar con una pareja, perfectamente.
en relación, por ejemplo, como decía Lisandra hace un rato, en relación a la honestidad. Puedo darme cuenta que quiero mucho a esta persona, y esta persona se está acercando muchísimo a la clase de pareja que me gustaría tener en algún momento. Pero me estoy dando cuenta que no son esto con su familia, con su trabajo, y ahí ya no me está gustando, me está haciendo ruidito. Yo no sé si es el tipo de vínculo que quiero para mi vida. Y no porque el otro sea malo o no, sino tal vez no construye para mí. Entonces, vamos a tratar de como identificar esto de los tipos de vínculos, si podemos como organizarnos un poquito más, en 3 tipos de relaciones. Vamos a ver relaciones que construyen en nuestra vida, y cuando hablamos de construyen es cuando se alinean con nuestros valores. Relaciones que entorpecen esa construcción, y relaciones que son destructivas. Vamos a diferenciarlas como en esas 3, porque me parece que es la forma de poder etiquetarlas un poco mejor, por un lado, y por el otro, para organizarnos un poquito más en relación a si hay hoy en día algún vínculo que a ustedes les esté generando mucha pregunta y mucha duda, para que ustedes puedan tratar de identificar bajo qué etiqueta está esa relación en este momento. Entonces tenemos las primeras, que son las relaciones que construyen, dijimos, ¿no? Estas relaciones que están alineados con mis valores. ¿Identifican ahora, en este momento, alguna relación que construya para su vida? Pueden pensar relaciones que ustedes, como dice ahí, me doy cuenta que construye porque son vínculos donde me siento con mucho bienestar, donde el ida y vuelta me genera esa tranquilidad, me da calma, me transmite seguridad, me transmiten valores que para mí tienen sentido, son vínculos validantes en mi vida. ¿Pueden identificar ese tipo de vínculos hoy en sus vidas o en algún momento de sus vidas? Bien. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de que ese vínculo que se les vino a la cabeza construye y está alineado con sus valores? ¿Alguno se anima? No es necesario, sé que por ahí a veces es mucha exposición, pero... Si quieren, no tengo problema. En lo particular, creo que uno obviamente no se va dando cuenta, como que uno nunca dice, bueno, me terminé de dar cuenta o confirmo que este vínculo es sano, porque es un camino muy largo, pero bueno, al ser también ese camino tan largo, yo en lo particular me doy cuenta de, por ejemplo, si tengo una amistad o una relación así, de no sé, hace 5 o 6 años, en la que todo está bien, en la que confías en otra persona, más o menos ahí te da un indicio de que es por ahí, como quien diría, ¿no? O tal vez un noviazgo en el que, yo en lo particular, en el que te sentís cómodo, en el que confías en la otra persona, que es todo color de rosas, así como un cuento, ¿no? Pero nada, por ese lado, más que nada. Bien, bárbaro, buenísimo. O sea que de alguna manera vos, Enzo, en el ejemplo que vos me acabas de dar, te diste cuenta que estos vínculos construyen porque me nombraste varios valores. Me nombraste, por ejemplo, como la solidez a lo largo del tiempo, y eso seguramente es un valor para vos, es algo que se sostenga en el tiempo, algo que te genere bienestar, seguramente para vos es un valor importante, tener esa sensación de calma, de alguien seguro, digamos, de que alguien esté para vos. Fíjate cómo seguramente son valores que para vos son muy importantes en tu vida, y los pudiste identificar rápidamente con estos vínculos que se te vinieron a la cabeza. ¿Alguien más puede identificar cómo se dieron cuenta de ese vínculo que construyen sus vidas en este momento? A mí me ha pasado particularmente, capaz un valor que creo que me cuesta un poco es la empatía,
pero nada, cuando encuentro un lugar, digamos, donde puedo ser empático más fácilmente y donde también recibo empatía, sé que es un vínculo como más alineado con mis valores, porque después el resto de las cosas salen más fácil cuando uno se pone en el lugar del otro, o por lo menos así me pasa a mí. Bien, totalmente. Totalmente. Pensaba en eso del vínculo, de un vínculo empático, ¿no? Donde uno se sienta como escuchado y reflejado por el otro, donde uno termine sintiendo como esa confianza de poder mostrarse al otro y el otro se muestre conmigo. ¿Te referías a eso, Nicolás? ¿Cómo? Perdón. Esos vínculos en donde uno se siente como tan cómodo que puede mostrarse tal cual es, finalmente, y sentís que el otro también se está mostrando genuinamente con uno. ¿A eso te Claro, referís sí. con empático? Sí, 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 totalmente. Y bueno, también donde, no sé, capaz en las situaciones adversas, eh, eso, el otro como que te comprende más, capaz. Y también lo mismo, no sé, en los momentos buenos o felices, que también se puede disfrutar de a dos, como que hace mucho a lo central, por lo menos para mí, de los vínculos. Bien, bárbaro. La fidelidad, en ese caso, ¿no? El ser fiel en los momentos como difíciles, como decías vos, la fidelidad es un valor seguramente muy importante para vos, así como vos decías, el tema del disfrute, tener a alguien con quien compartir las alegrías. Buenísimo. Fíjense que no solamente identificar con quién, sino el por qué. Cuando vamos al por qué me siento así de bien con alguien, salen automáticamente los valores, lo que rige mi relación con el otro. Automáticamente se revela. A eso voy con que podamos darnos cuenta. Y empezamos con esto de las relaciones que construyen, porque en realidad es mucho más fácil darnos cuenta qué es lo lindo que me brinda el otro, en qué coincido con el otro. Es por ahí mucho más fácil identificarlo. Después empezamos a pensar en otros tipos de vínculos, y ahí es cuando las cosas se empiezan a poner como un poquito más difusas, o más difíciles de poder ir identificando. Aparece esto de relaciones que entorpecen. A mí me gusta la definición esto de que entorpecen porque todos somos un poco torpes en la vida, siempre. Nadie, a ver, excepto que estemos muy decididos a hacer daño a alguien, muchas veces hacemos cosas por torpes, porque nos equivocamos. Y muchas veces sostenemos vínculos que entorpecen, ¿sí? Y cuando hablamos de eso, hablamos de que no es con una intención realmente direccionada. A veces simplemente pasa que hay algo que empieza a interferir con el otro. Entonces, por eso yo puse ahí como definición una relación que entorpece, entonces una relación que bloquea o dificulta la búsqueda de objetivos y metas importantes. Vuelvo con estos ejemplos que yo les daba, con una relación de un compañero de estudio, por ejemplo, o con una pareja, o con una amistad. No significa que el otro sea malo, o sea bueno, o sea tóxico, o sea sano. Tal vez simplemente hay algo que está interfiriendo, hay algo que entorpece cómo yo quiero construir mi vida en este momento. Y yo puedo ahí elegir qué hacer. Me puedo elegir quedar, o puedo elegir irme de ese vínculo. ¿Y cómo elijo yo eso? ¿Cómo hago para saber si esto que entorpece demasiado o entorpece solamente un poquito? ¿Cómo me doy cuenta? Ya identifiqué mis valores. Puedo identificar que lo que entorpece es por ahí algún valor que no se está alineando conmigo. Pero ¿cómo sé yo si eso que entorpece es algo realmente determinante? ¿O es algo con lo que podemos convivir? Digo, podemos tener diferencias políticas y ser muy amigos igual, y no pasa nada con eso, ¿no? O podemos tener diferencias de fe, yo puedo ser creyente y el otro no, y perfectamente ser mejores amigos. O poder seguir siendo pareja, o poder llevarnos bárbaros en el trabajo. ¿Cómo me doy cuenta yo eso?
Y a eso iba con el tema de empezar a jerarquizar cuáles son mis valores más fundamentales y cuáles podríamos pensar que son como más secundarios, ¿no? Que son igual de importantes, pero no son determinantes. Con los que yo no negocio. ¿Con qué valores no negocias vos? Digo, yo conozco gente que te dice, si no comparte mi misma visión política, yo no puedo sostener un vínculo porque me molesta, todo el tiempo me interfiere y me parece que no vemos el mundo de la misma forma. U otros te dicen, yo no puedo ser amigo de alguien que no comparta mi fe, porque no me va a poder entender, porque yo siento que si no vive la vida como yo la quiero vivir, no puede coincidir conmigo. Si alguien no es honesto, si alguien no es solidario. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que por ahí negociamos más fácil con algunos valores, pero con otros no. Y acá es cuando empezamos a tener que empezar a diferenciar cuando un vínculo realmente me entorpece y puedo quedarme, y cuando un vínculo entorpece, pero también necesito irme. Porque esto que aparece abajo dice, puede afectar tu capacidad de disfrutar la vida y de hacer las cosas como a vos te gustan o como vos disfrutás. Y si a vos el disfrutar tu vida es realmente un valor fundamental, claramente va a ser un vínculo que por ahí sea necesario evaluar si va a seguir siendo saludable en estos términos de si está bueno, si es funcional para tu vida poder sostenerlo. También puede pasar que este tipo de vínculo puede dificultar tu relación con otras personas. Con personas que vos amás, y para vos es un valor sostener ese vínculo. O el bienestar de otro. ¿Se entiende esto de las relaciones que entorpecen? ¿Pueden identificar en su cabeza alguna relación que se ponga un poquito torpe para ustedes en este momento? Y les cuesta identificar si está construyendo o no, si se está alineando con sus valores o no en este momento. No es necesario, digo, contar, a ver, el que quiera hacerlo está perfecto, lo puede hacer y la idea es esa, pero simplemente es sí o no, y si quieren contar algo más en relación a qué identifican que entorpece. Pero ¿se les viene a la cabeza algún tipo de relación donde hay algo que les está haciendo ruidito y no sabían muy bien qué era? Sí, yo, Emilia, perdón que sea tan pesado. No, sí, pero, es que es la idea. Gracias. no, también quería, o sea, sí, qué sé yo, por mi parte uno se da cuenta, ¿no? De cuando pasa esto que alguien te entorpece, pero también a mí en mi caso particular me pasa como, no, como que tengo un vínculo ahí firme que siempre me entorpece, sino que por momentos te entorpece y por momentos te ayuda, no sé cómo se llama eso. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, los amigos de la facultad que no comparten tus mismos valores, tus mismos ideales, y por eso es que hay momentos en los que te llevas bien y otras veces en los que te entorpecen. En ese caso, quería apuntarte qué es lo que se puede hacer, qué es lo recomendable, o no sé si hay una fórmula, no creo, pero nada, quería dejarlo como pregunta. Enzo y vos, esos vínculos los seguís sosteniendo hasta el momento. Sí. ¿Por qué los sostenés? ¿Qué te hace seguir queriendo, o sea, continuar sosteniendo esos vínculos? Y no, o sea, porque en algunos momentos, como te digo, suman en mi vida, no sé, paso buenos momentos, como hay momentos en los que tal vez ellos no se dan cuenta, que entorpecen en uno, ¿no? Pero como te digo, hay momentos como que se pasa bien, se la pasa bien con ellos. Bien. Y si vos pudieras, digo, jerarquizar eso, en este momento, ¿qué podés priorizar en tu vida? ¿Sentís que
esto que aporta desde los momentos lindos y positivos, es superior a los momentos en donde realmente entorpecen. Yo creo que sí, por el hecho de que, bueno, yo por lo menos naturalmente lo sigo sosteniendo, esos vínculos, no es que me alejo o me aparto, sí en los momentos, como vos decís, que entorpecen, trato de alejarme o de no participar tanto, como que no, como dice esos puntos, ¿no? Que que no me bloqueen y que Ajá. simplemente sea un comentario y que yo me aleje por ese momento. Bien. Yo creo que esto que vos decís, Enzo, es súper importante. El tema del contexto, ¿no? Hay dos variables, ¿no? No todos los vínculos tienen el mismo nivel de intensidad. No es lo mismo, obviamente, la relación, por ejemplo, con los padres, que la relación de una amistad que está recién comenzando, de un compañero de trabajo o una persona que decís, esta persona podría llegar a acompañarme el resto de mi vida, como es una pareja. El nivel de intensidad de los vínculos y el nivel de compromiso que tenemos con cada uno va a ser diferente. Obviamente no va a ser tan fácil correrme de un vínculo, por ejemplo, con mis padres, como puede llegar a serlo cortar un vínculo con un compañero de trabajo. Obviamente hay niveles de intensidad que son una variable fundamental, como vos decís, y que probablemente para el contexto en el que vos estás, estos vínculos puedan ser muy funcionales. El tema es esto, como yo te decía, ¿no? Evaluar no solo el contexto, y como vos decís también el tiempo. No es lo mismo los vínculos que realmente son la mayor parte del tiempo interferencia en mi vida, y cada tanto, bueno, la paso bien, a encontrar en determinados contextos donde hay veces que no nos ponemos de acuerdo y esto puede pasar. Creo que yo te invito a que puedas repensar, digamos, esto de, en estos momentos en donde sí te construyen y en donde sí te aportan, y son los momentos en donde decís, este vínculo vale la pena, puedes reconocer que te está aportando en ese momento. Te aporta pertenencia, te aporta seguridad, te aporta disfrute, te aporta compañerismo, que puedas identificar esos valores en esos vínculos y puedas identificar cuáles son los valores que vos sentís un poco más amenazados en los momentos en donde no estás cómodo. Y trates de compararlos y ver si efectivamente unos contra otros tienen una diferencia jerárquica en tu vida. Y vuelvo a lo mismo, el contexto sí es importante, porque no va a ser lo mismo los compañeros de la facultad donde pasás determinada cantidad de tiempo a un noviazgo, por ejemplo. O tus padres, ¿no? Son cosas, o un hermano, o una hermana. Pero sí, y creo que así como nombramos el tema del contexto, el otro factor fundamental es esto de que los vínculos no son estáticos. Y eso lo dijimos en un comienzo, ¿no? No es que es el vínculo que tengo con tal. Los vínculos cambian, todo el tiempo las personas cambiamos. Si bien hay patrones de la forma en la que nos relacionamos, nuestros vínculos cambian. Seguramente, si yo les pregunto si tienen hermanos, probablemente el vínculo con sus hermanos haya cambiado entre la infancia hasta la edad que tienen ahora. Y hay veces que se hayan distanciado mucho más y otras veces están como más compañeros. Lo mismo puede pasar con una amistad que se conocen desde la primaria, por ejemplo, o en la secundaria tenían un vínculo, ahora en la facultad tienen otro, o incluso si ya pasaron esa instancia puede ser que sea otro totalmente distinto. Porque las personas cambiamos y los vínculos cambian, incluso en la relación de pareja. No es lo mismo el comienzo que cuando ya tenemos una relación un poco más asentada. El vínculo no es estático, por eso esto de la evaluación es constante también. Y antes algo que no me hacía ruido, me puede empezar a hacer ruido ahora. Y finalmente tenemos esto de las relaciones destructivas. Así como yo les decía que los vínculos son tan individuales como personas en el mundo, sí tenemos como parámetros para decir, esto
realmente no aporta. Y probablemente no aporte a ninguna de las personas en las que estamos acá. Porque atenta contra valores realmente muy intrínsecos. Cuando hablamos de relaciones destructivas, hablamos de relaciones que destruyen por completo el vínculo o aspectos de mi persona. Atentan completamente contra mi integridad. Y eso va más allá de una elección, va más allá de cierto valor. Cuando hablamos de las relaciones destructivas, son esas relaciones que atentan contra la mayoría de mis valores. Por eso ahí nombra, por ejemplo, la integridad, el autoestima, tu cuerpo, tu felicidad, tu tranquilidad, tu capacidad para cuidar a otros, y podríamos seguir enumerando. Este tipo de vínculos son los que seguramente todos venimos escuchando desde hace bastante, son el tipo de relaciones que tienen patrones mucho más violentos y agresivos. Y no porque interfiera necesariamente una cuestión de violencia física en el medio, pero sí hay patrones donde se empiezan a dar continuamente situaciones en donde mis valores se van siendo pisoteados constantemente por el otro, donde no soy validado, donde cuando intento acercarme desde algún valor, está totalmente desestimado por el otro. Y acá no pasa como las relaciones que interfieren, que hay algo que me hace ruido. No hay un que otro valor que esté poniéndose en jaque. En una relación destructiva, todo mi esquema de valores está en amenaza, porque yo estoy siendo atentado de alguna manera, podríamos ponerlo en esas palabras. ¿Identifican a qué tipo de relaciones me estoy refiriendo? Vuelvo a lo mismo, sin ir a esos extremos que claramente sabemos, donde una relación donde hay cualquier tipo de violencia física, ya sea sexual, sea psicológica, entendemos, incluso tenemos una ley que nos regula en relación a eso, donde claramente hay algo que hacer con eso. Pero muchas veces vivimos relaciones destructivas sin llegar a esos polos tan realmente marcados, pero donde realmente se está atentando contra nuestra integridad. No sé si alguien ha pasado en algún momento por este tipo de vínculos, o conoce a alguien que ha tenido vínculos destructivos. Pero por ahí vuelvo a lo mismo, la característica principal de este tipo de vínculos es que no atentan contra uno o dos o tres de nuestros valores, atentan contra nuestra integridad en total. Y estos son los vínculos en donde elegir irme o quedarme sea realmente algo más determinante. Acá es cuando los profesionales de la salud decimos, ahí hay que irse. ¿Reconocen este tipo de vínculos en sus vidas? Tal vez porque lo han vivido ustedes o porque conocen a alguien que haya vivido este tipo de vínculos. Sí, se A mí- reconoce. Ay, no, no vi Perdón. quién habló. Emilia, Emilia, acá ya. Sí, sí, se reconocen. Obvio, no llegando al extremo de lo que llegaría a ser la violencia física y eso, pero capaz, como analizando todo lo que estábamos hablando, uno no quiere pensar que ese vínculo es destructivo, esa relación llega a ser destructivo, pero llega un momento en donde, como veníamos hablando, ya la integridad de la persona ya no le queda nada. Entonces es la decisión de irse o terminar de cualquier otra forma. En mi caso a mí me costó un montón cómo darme cuenta de que era destructivo, pero porque me pasó algo cuando estábamos hablando con las relaciones que entorpecen. Yo pensaba que era una relación que entorpecía, nada más. Y que podía, como decía hoy Enzo, que se podía como mediar ciertas cosas o valores.
hasta que llegó un momento que esos valores era una cosa de que yo tenía que como terminar todo, o sea, mis valores fueron delegados a una parte y Tienes que quedó, ceder todo tu esquema de valores, por los claro, valores del otro. exactamente. Entonces, ahí te pones a pensar qué es lo que te queda, qué de vos queda ahí. Así, porque también lo que me ponía a pensar era como, el vínculo no siempre fue así, fue mutando justamente. Eh, Como también lo que pienso es que no sé si puede llegar a pasar que una relación que podría haber empezado como algo destructivo o entorpecedor, en donde no están muy de acuerdo con los valores, puede terminar siendo una de las relaciones y vínculos en donde uno puede afianzar y construir algo el día de mañana. Tal cual. Sí, totalmente. Por eso cuando hablábamos de las relaciones que interfieren, si hablamos de que atenta contra valores que no son realmente tan centrales en mi vida, es algo que puede generarse un cambio. Hay un montón de formas de poder llegar a que ese vínculo se transforme en un vínculo que construya realmente para mí, generando mucho diálogo, poniendo en palabras qué es lo que a vos te está pasando con este vínculo, hablando con el otro en relación a qué es lo que necesitas vos que valide en tu vida y vos validar en la vida del otro. Es algo que se puede negociar. Pero fíjate que ahí está una de las claves. Vos podés negociar con esta persona acerca de lo que vos necesitas. ¿Podés pedirle algo al otro? ¿Podés ser escuchada en esto que vos estás necesitando? Si la respuesta es sí, probablemente ese vínculo que entorpece puede llegar a ser un vínculo que construya en tu vida. Y de hecho eso es lo que tratamos de hacer en terapia, por ejemplo, ¿no? Muchos vienen a la terapia a consultar y decir, tengo problemas con mi mamá, tengo problemas con mi papá, con mi pareja, con mis amigos, y quiero llevarme mejor, ¿qué puedo hacer? Hay una disposición a ese cambio. Y ahí es cuando empezamos a pensar muchas estrategias para vos acercarte al otro y pedir lo que necesitas, generar un diálogo, poder entender mejor al otro, que el otro me entienda más, y ahí llevar un poquito más la relación a un pueblo que construya. Pero también vos, como decías, Emi, muchas veces puede pasar que hayan relaciones que entorpezcan, que terminen siendo destructivas. En esto de que hablábamos que las relaciones son dinámicas y cambian todo el tiempo, podemos llegar a este otro polo. Y una relación que empezó súper buena y parecía que iba a reconstruir en mi vida, después empezaron a saltar cositas que no me estaban cerrando, pero dijiste, bueno, puede cambiar, puede pasar, que llegamos a un acuerdo, capaz que es algo momentáneo, y después ese vínculo siguió evolucionando hasta llegar a este otro polo, donde es una relación que realmente atenta contra todos mis valores. Y yo a eso voy con esto de salir de ese vínculo. ¿Por qué? Sí es verdad que podemos trabajar con las personas para poder salir de una situación de violencia, enseñar diferentes formas de vincularnos. Eso se puede hacer, pero lleva un cambio realmente muy significativo y que implica mucha ayuda profesional, muchas veces ayuda institucional, algo un poco más de base, que ojalá solo bastara con la voluntad. ¿Se entiende a lo que voy? Por ahí, si estamos en una relación que está interfiriendo, con la voluntad sola de poder mejorar este vínculo, vamos a poder salir adelante. Si estamos en una relación que es destructiva, sea un poco más difícil. No voy a cerrar la idea que no puede pasar. Pero las estadísticas nos dicen que solo con la voluntad no estaría pasando. Una relación que es destructiva, donde el otro no identifica, no valoriza mi esquema de valores, donde tira todo por el piso y lo único que importa es lo mío, y cuando vuelvo a lo mismo que hablamos al comienzo,
Estamos hablando de una relación de pareja, una relación de amistad, una relación de un compañero de trabajo, con un jefe, con un montón de vínculos distintos, donde esto se puede poner en juego. Donde nos termina afectando internamente, incluso hasta empezamos a dudar de si mi esquema de valores está bueno o no. Entonces, capaz no tengo que ser así, capaz tengo que cambiar y ser de otra forma. Y empezamos a generar inseguridades acerca de lo que para nosotros sabíamos antes que era importante. Pero nuestro esquema de valores empieza a estar tan desdibujado que ya no sabemos ni lo que queremos, ni quién somos, ni hacia dónde vamos. Y nuestras acciones empiezan a estar direccionadas por los esquemas de valores de la otra persona. ¿Entienden por qué es destructivo el vínculo? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Algo que se les venga a la cabeza? Yo por ahí, cuando ahí preguntaste, iba a comentar que a mí me pasó, no en una relación puntual con una persona, porque no era ni de pareja ni de amistad, sino como una relación con un grupo de personas por ahí, que tuve que cortar el vínculo hace unos años y que me doy cuenta que era destructivo recién ahora que estoy bien. No sé cómo explicarlo. Pero de hecho, en el momento a mí me costó un montón, o sea, como que por ahí por esto, porque primero por esto que creo que es clave que le dijiste vos, las dos Emi lo dijeron, Emi Galo y Emi Ramírez, que el vínculo no siempre fue así. Entonces a mí al principio me costó un montón y de hecho me culpabilicé un montón, tipo por un montón de tiempo pensé que la que estaba mal era yo, porque como el vínculo no siempre fue así, yo sentía, pero no, sí, sí, como que esto es lo más, estas personas son lo más, como estoy mal yo. Y recién después, cuando probé otro tipo de vínculos similares que me hicieron bien, me di cuenta que en ese momento esa era una relación destructiva para mí. Que no quiere decir que esas personas sean malas, ni por lejos, sino que para mí no era bueno. Tal cual. No te edificaban a vos, y a eso vamos con que es tan particular. Digo, está re bueno este ejemplo que vos traes, Tere, porque es algo que pasa todo el tiempo. Por eso yo al principio dije, muchas veces generamos vínculos como de forma automática, ¿no? Entramos en un vínculo y ponemos como, ya fue, el automático, y vamos y vamos. Y conocí a esta persona y es mi amiga, y lo es, y ya está, y somos amigos. Digamos, como que es re difícil poder empezar a hacernos la pregunta de, ¿es mi amigo? O sea, realmente ponerlo entre signos. Porque todo el tiempo nos pasa esto de ponerlo en automático. Por ahí hay vínculos que sí nos lo repensamos un poquito más que otros. Pero la realidad es que hay veces que no. Hay veces que no, y nos pasa esto, como te pasó a vos, Tere, de sentir que estamos bien. Y probablemente en esto del grupo que vos decías, haya sido un grupo repiola, que tal vez en algún punto empezó a entorpecerte, pero seguías por ahí priorizando algunos de los valores que seguramente te conectaban con ellos. Y después te diste cuenta que esos valores que te conectaban no eran los que tenían más jerarquía en tu vida cuando conociste a este otro. Y hoy pudiste poner como más en comparación. Y no porque no te haya conectado algo con ellos, sino tal vez no era tan importante lo que podían aportarte como podían aportarte otros. Y volvemos a este punto que vos decís, eso no los vuelve ni mejores, ni buenas, ni malas personas. Y no los vuelve tóxicos, porque muchas veces tendemos a polarizar el sano y el tóxico, que encima se escucha un montón. El tóxico, la tóxica, todo es tóxico hoy en día. Todos nos polarizamos. No son gente que es o sana o tóxica, en lo absoluto. Simplemente gente que no edifica la vida que yo quiero construir para mí. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo? Yo tengo una pregunta, Emilia, que me quedó así resonando. Hoy que dijiste hace un ratito que las relaciones destructivas no se solucionan solo con la voluntad de uno, poniendo toda la onda de uno mismo, ¿de qué forma se puede hacer como o a través de qué medio se puede mejorar o tratar de encarar esa situación?
probablemente, Enzo, cuando estemos en una relación así, vos ya hayas dado todo de vos para poder mejorar ese vínculo. No es que no lo hacemos, al contrario, hacemos eso, pero nos damos cuenta que no basta muchas veces. Por eso siempre cuando estamos en este tipo de, en este polo de los vínculos, tendemos a decir que solos no se sale, pero no porque necesite sí o sí la justicia interviniendo. Tal vez es simplemente necesitamos otro vínculo que me construya, que me ayude a darme cuenta y me conecte con mis valores. Como esto que le pasó a Tere, por ejemplo, sin ser una relación destructiva lo que tenía con sus amigos. Pero cuando conectó con otros vínculos más saludables para ella, que sí construían, eso le permitió tomar más conciencia y salir del vínculo. Imagínate si es tan importante en las relaciones que entorpecen, cuánto más importante es para una relación destructiva contar con un otro que me ayude a salir de eso. Por eso cuando conocemos, por eso les preguntaba si por ahí ustedes habían pasado por la experiencia, o conocían a un otro que había pasado por una experiencia destructiva, probablemente lo que te cuenten es que haya sido realmente muy difícil darse cuenta, y solo salir sea realmente muy difícil, que necesitaron a la mamá, al papá, a grupos de amigos, a la gente de la iglesia, necesitaron a, no sé, al profesional, necesitaron un psicólogo, necesitaron incluso esto, hacer una denuncia o pedir ayuda a una institución. Por ahí un otro es simplemente alguien que me muestre algo distinto, o alguien que me diga, che, Franco, Enzo, Franco me salió, Enzo, ¿no te parece que esta persona no te está haciendo bien en este momento? Tal vez es simplemente alguien que te observa que no estás bien. Y te empieza como a mostrar ese espejo de que había algo que no está bueno. Y de a poquito se empieza a generar la pregunta. Muchas veces estamos tanto en la lucha de tratar de sostener nuestros valores, o de tratar de reivindicar los valores adelante del otro, o de tratar de hacer cambiar al otro. Estamos tan enfocados en eso, tipo un caballo, solamente vemos eso, le decimos visión de túnel, o sea, solamente vemos lo que pasa en el túnel. Estamos tan enfocados en mejorar ese vínculo que me está destruyendo, que necesitamos a un otro que me amplíe la visión. A eso voy con que necesitamos muchas veces un extra que nos dé una mano. Por eso en este sentido, si conocen a alguien que esté pasando este tipo de relaciones, pueden ser ustedes esa persona que ayude, ese vínculo que construya. Siempre está bueno ser esa mano que se necesita. Por lo menos ofrecerla. Después hay tiempos y cada vínculo es muy particular, sabrán cuándo tomarlo o no esa ayuda, pero está buenísimo por lo menos ofrecerla. Y pasando en limpio esto que decías, ¿cómo se puede salir? Y decíamos, a través de un amigo, a través de la familia, a través del sacerdote, a través de un compañero de grupo, a través de un club, a través del deporte, a través de un montón de cosas. Pero siempre es como saliendo de esa burbuja. Pero fíjate que toda esa lista que nombré son personas que puedan conectarte con tus valores nuevamente. Es el decirte, esta persona te dice que nada de lo que vos pensás y crees está bien. Yo te digo que sí está bueno. Te lo valorizo y te lo valido. Y vos te volvés a sentir en confianza y tranquilo conmigo. Y ahí vos podés decir, este vínculo sí vale la pena y el otro no me está aportando nada. ¿Quedó claro? Clarísimo. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta de mí con esto. Vos decías que como que las relaciones, como que las relaciones destructivas como que tienen un patrón como que, bueno, no hay mucha duda, es como salir ahí porque está mal. Pero, ¿cómo me doy cuenta si, por ejemplo, hablando de lo que le pasa al otro, si realmente es destructivo y lo tengo que ayudar a salir, o si para mí es destructivo, pero para el otro no? Y te digo el ejemplo por el que te lo estoy preguntando. Bien. Por ejemplo, creo que todos acá por ahí tenemos una concepción de noviazgo
de relación de pareja más cristiana y adaptada a nuestros valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, si yo estoy saliendo con un chico, o sea, tengo que compartir con esa persona como el proyecto de vida y nada, me pongo de novia y tengo una relación con ciertos valores. Pero por ahí, para mis amigas del colegio que no son católicas, yo puedo estar con un chico que a la vez está con otra chica y bueno, y por ahí yo estoy reenganchada y el chico no. Y para mí eso es re destructivo y tipo yo le diría, pero no estés con esa persona, pero no sé si mi amiga comparte mi mismo valor y no sé si eso es destructivo o si para mí es destructivo, ¿se entiende la pregunta? Bien. Sí. Es re difícil porque cuando empezamos a hablar, viste que dijimos que el esquema de valores es tan individual como personas hay. Entonces dijimos que incluso en esta misma sala podemos tener personas que, si bien comparten un montón de cosas, y asumimos que compartimos muchos valores en común, puede ser que tengamos valores muy distintos también. Y no por eso somos mejores ni peores. Y esto que vos traes, Tere, tiene mucho sentido, porque muchas veces nos pasa esto, de que nosotros vemos desde afuera algo en un vínculo que no está bueno, que las personas que están adentro no se dan cuenta, por ejemplo. O empezamos a juzgar con nuestro esquema de valores si el vínculo del otro es sano o no es sano, o está bien o está mal, ¿no? Y creo que como punto de partida sí me parece importante darnos cuenta de esto, que lo estamos haciendo desde nuestro esquema de valores y no es el esquema de valor del otro. Pero por eso yo hablaba de que no es lo mismo las relaciones que interfieren que las destructivas. En las destructivas sí podemos pensar como parámetros más generales, porque realmente cuando hablamos de una relación destructiva, hablamos de algo que atenta contra tu integridad. Y eso no importa si para vos es más importante la solidaridad, tu honestidad, el perdón, va mucho más allá de eso. Realmente todo tu ser está puesto en juego. Y eso es como mucho más fácil de poder identificar, que tal vez digo, en ese sentido se vuelve un poco más al extremo, por eso yo hablo de como de dimensiones, desde las que me construyen a las que directamente me destruyen. Es como diferentes grados de dimensión. Cuando llegamos a polarizarnos a la que me destruye, llegamos a un punto tal en que realmente atenta contra mí mismo, o sea, atenta contra el otro también. Por eso por ahí cuando lo vemos desde afuera, podemos identificar, primero como decíamos, que yo puedo estar mirando ese vínculo con mi propio esquema de valores, pero también puedo identificar si el otro, en toda su integridad, está puesto en juego en ese vínculo. Y hacer yo mi diferencia, si es que yo no comparto el tipo de vínculo que tienen porque no va con mi esquema de valores, pero tal vez va en el esquema de valores de ellos, y tendrán cosas que interfieren entre ellos, pero bueno, será un problema de ellos, y resolviéndolo, que yo si es un amigo, una amiga, puedo llevarles inquietud, decirle, che, me parece que no está bueno esto puntualmente, por ejemplo. No estaría re bueno pensar esto otro, me está pasando cada vez que veo tal cosa. Ir y arrimarlo como una mirada desde afuera, que está bueno. Pero hay veces que, a esto voy con que, si realmente hay algo que está atentando en su totalidad al otro, ahí sí se vuelve más necesario ir y decir, che, esto definitivamente no se puede aceptar. Es como un poco más extremo. No sé si responde Tero, por ahí me hice un poco de embrollo. No, perfecto. Siempre evaluamos al otro de acuerdo a nuestro esquema de valores. Y obviamente una de las cuestiones también tiene que ver con qué flexibilidad tengo yo para aceptar el esquema de valores del otro o no. Hay veces que tendemos, y eso tiene que ver ya con patrones de personalidad, hay personas que son mucho más flexibles y no tienen drama de estar con gente que tengan otro esquema de valores distintos. Y hay otras personas que realmente necesitan, porque son más rígidos, y eso no está ni bueno ni malo, digo, simplemente son estilos distintos, donde necesitamos realmente que el otro se adecue y comparta de forma definitiva mi esquema de valores. Y eso va a ser lo que vaya determinando qué tipo de vínculos tenemos, y hay gente que tiene
2 o 3 amistades y otra gente que se rodea de 150.000 personas. Y también va a depender, por eso digo, para mí lo central es evaluar. No sé cuántas veces dije la palabra valores en esta charla, pero digo, es evaluarlo en relación a eso. Después vamos a tener un montón de otros elementos que también se ponen en juego. Como dijimos, los patrones de personalidad, mi flexibilidad o mi rigidez para poder aceptar al otro, mis tiempos, si soy más externalizador, o sea, si me doy más con el otro y tengo más facilidad para las relaciones interpersonales, o soy más introvertido y tengo menos habilidades para relacionarme con el otro. Son todos otros factores que pueden empezar a jugarse en la forma en la que yo me vinculo con el otro. Pero los valores es algo que siempre está, en los extrovertidos o en los introvertidos, en los rígidos o en los flexibles. Es algo que siempre está de forma permanente entonces. Entonces, yo no sé cómo estamos de tiempo, Franco. Vos me contarás. No, venimos bien. ¿Sí? Creo que se está dando un lindo intercambio, así que... Vos retame cualquier cosa. Pues yo no tengo También. ni idea y no tengo el reloj. Bien. Igual ya vamos terminando. Estamos hablando esto de siempre, como por ahí ponemos más el foco en lo que el otro me da, si el otro se adecua a mis valores, ¿no? Como que el otro siempre tiene que ser evaluado en función a mí. Pero también está bueno pensar qué ofrezco yo al otro. Porque claramente el vínculo es un ida y vuelta. Y nos puede pasar, y seguramente ya les ha pasado varias veces, de que sea el otro el que se dé cuenta que yo no me adapto a su esquema de valores. Y eso también puede pasar. Y volvemos a lo mismo, eso no me hace ni mejor ni peor. Tal vez simplemente yo no construyo para la vida del otro en ese momento. Por eso siempre la propuesta es esto de caminar por el sendero del medio, le decimos, no irnos ni para un lado ni para el otro. Caminar por el medio. Y es esto de ir como negociando entre la aceptación y el cambio. Acepto lo que puedo aceptar del otro, o sea, tolero lo que no puedo cambiar de la otra persona, los valores que no son negociables, por ejemplo, o estos valores más secundarios que podemos no tener en común. Y puedo aceptar eso sin que eso destruya mis propios valores, pero también puedo apostar a cambiar lo que sí podemos cambiar y sentarnos a charlarlo. Podemos tener una amistad que, por ejemplo, para nosotros sea re importante, y podemos, por ejemplo, a mí me ha pasado, un montón de amistades que tengo, que, por ejemplo, podemos compartir millones de cosas. Nuestra visión del mundo, cómo quiero mi vida, colegas, por ejemplo, cómo vemos la profesión, cómo ejerzo mi trabajo, pero por ahí no están de acuerdo con que yo tenga mi fe. Y creen que eso puede llegar a interferir en mi ejercicio de trabajo. Puedo sentarme a hablarlo y apostar por un cambio para que ellos acepten mis valores y apostar a la aceptación, o podemos apostar a un cambio y decir, bueno, claramente si ellos consideran que no, voy a elegir otro grupo, como hizo Tere en su momento. Podemos apostar a veces a la aceptación y también al cambio. Cualquier persona que haya tenido un vínculo a lo largo del tiempo se va a dar cuenta que todo el tiempo hacemos esto. Todo el tiempo aceptamos cosas y negociamos otras. No sé si les pasa, por ejemplo, con un hermano o una hermana, donde hay cosas que perfectamente pueden aceptar del otro y otras que te enervan y sí o sí necesitas que cambie, porque no puede ser así, te genera como bronca y te empiezan a aparecer como las emociones que brotan. O con una relación de pareja, podés tener como esa etapa inicial divina, alucinante, con brillitos, donde la pareja es todo lo que está bien en el mundo, y después empiezan a aparecer cosas que pueden llegar a interferir. Y ahí es cuando uno empieza a darse cuenta de si efectivamente es algo que interfiere y lo puedo negociar y podemos seguir charlándolo y apostar al cambio,
o es algo que realmente interfiere y no es negociable. Yo cuento mi experiencia particular. Yo estoy hace 15 años con la misma persona, estoy casada hace 5, y claramente no es lo mismo mi relación al comienzo de lo que puede ser la relación ahora. Todo el tiempo vamos virando entre la aceptación y el cambio. Y yo tengo que aceptar que él en muchas cosas no va a ser como yo quiero que sea, y en muchas otras cosas necesito pedirle que cambie, y él me va a pedir que cambie yo para poder estar mejor juntos. Entonces, un vínculo no es 100% sano o 100% tóxico. Yo los invito a tratar de generar vínculos que vayan siempre por el sendero del medio, donde puedan negociar aceptación y puedan negociar cambios. Si ustedes pueden lograr hacer esas dos maniobras con el otro, les aseguro que vamos a estar más cerca de vínculos más sanos, por así decirlo, o vínculos que construyan en su vida. Muchas veces lo que puede llegar a pasar también es que eso que sentimos que interfiere, al resolverlo, nos hace crecer y nos hace cambiar de perspectiva. Y eso nos mejora también. No somos estáticos, y el otro también nos cambia y nos ayuda a crecer. Entonces el cambio también está bueno. ¿Se ven esos dos polos de aceptar algo y cambiar? ¿Se les viene alguna relación de ustedes a la cabeza en donde hayan tenido que practicar estas dos cuestiones con alguien? Aceptar cosas, pero al mismo tiempo pedir que se cambien otras. Sí, o sea, por ejemplo, a mí en mi noviazgo me pasó, o sea, que hubo cosas tipo que tuve que cambiar yo, cosas que tuve que cambiar él, y también que tuve que aceptar que por más de que yo quisiera que fueran distintas, no iban a pasar. Y creo que también cuando decías esto pensaba, es aceptar también aceptación y cambio. O sea, aceptación de las cosas del otro, cambiar las cosas del otro, lo mismo. Aceptación de mis cosas, que cambio de mis cosas, pero también aceptar que el vínculo cambia, que para mí eso es re difícil. Por ejemplo, a mí es obvio, lo que decías hoy, no es lo mismo, tipo cuando empecé a salir con mi novio, que ahora que pasó un tiempo, obvio que el vínculo cambió, no es lo mismo. Y a mí al principio me costó un montón aceptar eso, de que no era el mismo vínculo que cuando empecé a salir con él. Me parece súper importante, y súper difícil y súper importante. Tal cual. Sí, las dos, totalmente las dos. Súper difícil y súper importante. Los vínculos humanos son difíciles. Sostener las relaciones son difíciles. Pero por algo Dios nos puso en sociedad y nos hace vincularnos todo el tiempo. Sabemos que lo que tiene de difícil lo tiene de lindo y lo que aporta a nuestra vida, el vínculo con el otro. Por eso está re bueno, por eso yo les decía, es re difícil ir evaluando vínculo por vínculo, por vínculo, por vínculo, porque vamos a realmente a tener un mundo cada vez que abrimos cada uno. Y esto que vos decís, no solamente lo que el otro me aporta, sino lo que yo aporto a la relación. Pero por eso a mí me parecía importante como tener 2 o 3 elementos para que el día de mañana, si ustedes están en un vínculo que les hace ruidito, y digan, acá no sé qué me está pasando con esto, puedan volver a esto y decir, ¿es un vínculo que me construye? ¿Es un vínculo que me destruye? ¿Es un vínculo que interfiere con algo importante de mi vida? ¿Y eso que interfiere es muy importante o es algo que puedo manejar? ¿Cuáles son los valores que están poniéndose en juego acá? Si logramos hacernos esas preguntas, incluso llegar a una respuesta, por ahí vamos a estar un poquito más orientados. Pero sin duda, Tere, como vos decías, el cambio de los vínculos a través del tiempo es re difícil de aceptar. Y los invito a pensar la relación con sus padres solamente. No es lo mismo probablemente el tipo de vínculo que ustedes tenían cuando eran chiquitos, o cuando fueron más adolescentes, o ahora en esta etapa de sus vidas, en este momento. Seguramente el vínculo ha cambiado muchísimo. Y muchas veces hasta se pueden contraponer un tipo de
de cómo me relacionaba antes a cómo me relaciono ahora, y puede ser hasta opuesto totalmente, por diversos motivos. Pero sí, el vínculo con el otro puede cambiar y puede ser abismal ese cambio. Y aceptar ese cambio es difícil. Pero una vez que me doy cuenta, ahí es cuando tengo que evaluar si ese cambio era necesario, si ese cambio me construye, o ese cambio termina siendo algo que no me aporta a mí en este momento. Estas son las preguntitas que les dije recién, ¿no? Como para que si quieren anotárselas, para seguir pensándolas. La idea no es solamente si identifico hoy en día si hay alguna relación que construye, o si puedo identificar una relación que entorpece, o si he vivido o estoy experimentando una relación destructiva. A mí lo que más me importa es el cómo te diste cuenta. Porque ¿cómo te das cuenta? Necesitas tomar un poquito de distancia de ese vínculo y ahí darme cuenta que está interfiriendo. Si pueden notar ustedes y pensarse cómo me doy cuenta que el vínculo es así, entonces van a estar un pasito más cerca de encontrar la respuesta de si esto es sano o no es sano para mí. ¿Sirven las preguntas? ¿Se les vienen como respuestas a la cabeza? ¿Los organiza un poquito más en relación a cómo me vinculo con los demás? Para pensar toda la noche. Buenísimo. Sí, sí, creo bueno. que sí. Y sumando a esto de las preguntas, les dejo estas otras también para hacerse. ¿Cómo soy con el otro? ¿Se acerca o se aleja de mis valores? ¿Este vínculo construye la vida que deseo vivir? ¿Este vínculo entorpece mis valores o es una relación destructiva? Yo los invito a cada tanto a hacerse esas preguntas. Todo el tiempo estamos como evaluando si esto que me está pasando en este momento, o esta persona que está presente en mi vida en este momento, me aporta o no. Che, esto está bueno, está mal, no sé si lo que hice está bien o lo que hice está mal. A mí me encanta como directiva, para poder responder a esto de si algo está bien o está mal, es devolvértelo como un espejo y pensar si eso se acerca o se aleja de tus valores. ¿Esto que hiciste te acerca a tus valores o te aleja? Che, hice esto, me parece que me mandó una cagada, pero no sé. Bueno, ¿eso te acerca o te aleja de tus valores? ¿Te acerca a lo que querés ser en tu vida? ¿A la dirección que le querés darle a tu vida? ¿O no? Recién ahí podemos hacer un juicio de valor sobre las cosas. No es porque todo el mundo dice que está bien o todo el mundo dice que está mal. Gracias, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Quedó algo pendiente? A mí en lo particular, Emilia, me encantó. Sin palabras. Así que Qué muchas bueno. gracias. Gracias. La verdad que sí, que muy buena la charla y bueno, te agradezco porque, bueno, no sé si fui el único, pero a mí por lo menos me hicieron yo hasta, bueno, replantearme todos mis vínculos y es algo que voy a tener que hacer, sí, en estos próximos días para evaluar cada vínculo y ver qué cosas, los valores que me identifican, cuáles no. Es todo muy interesante, así que muchísimas gracias por la charla. Yo les Sí, agradezco. muchas gracias, muchas gracias. A mí me encantó. Me quedé pensando o me di cuenta en el vínculo con Dios, lo importante que es en todo esto, lo clave que es, porque
todos esos valores que yo tengo y que cada uno tiene particularmente, y que cada uno los tiene en su propio orden y de su propia manera, Dios se adapta a eso y como que se arma la misma escala de valores que nosotros para aceptarnos y para ayudarnos a cambiar. Y eso me pareció, o sea, cuando dijiste todo lo de los valores y pensaba, claro, o sea, para todo esto necesitamos un montón de la ayuda de Dios, un montonazo, de sentarnos todos los días un poquito a hablar con Dios para mejorar esos vínculos. Pero a la vez como que me ayudaste con todo lo que dijiste a sumarle eso. Dios es tan perfecto y tan bueno que se adapta a nuestros valores y nos hace vivir una relación perfecta con Él, para poder aceptar todo y también cambiar, y eso me parece muy, muy copado, la verdad me encantó. Todo muy bueno. Yo creo que eso que acabas de decir está espectacular, porque sin duda la relación con Dios es la relación que nos construye. Digo, alineándonos con esos valores, no hay forma que atente contra nosotros mismos. Y creo que está bueno porque en esto también de cómo repensar nuestros vínculos y de cómo preguntarnos si esto está bien o está mal. También en eso, digo, calculo que muchos lo han hecho en algún momento, pero digo, poner esto en oración o ofrecerlo y decir, bueno, como que nada, Espíritu, ilumíname de alguna manera para entender qué está pasando acá. Digo, nos pasa un montón esto también. Y está buenísimo porque genera algo mucho más trascendental que solamente un persona a persona. Y realmente está bueno también pensarlo así. No hay forma que le pifiemos si apostamos a esa relación. Yo les agradezco un montón la participación, la buena onda, el intercambio. Mi casa hace, chicos, debe hacer 40 grados acá adentro, me estoy muriendo de calor. Así que la padecí un poco, pero por el sofocón. Pero nada, les agradezco un montón, en serio, la participación, el lugar. Tere, gracias por la invitación, y al resto de los chicos por hacerme parte, la pasé súper lindo. Y para lo que quieran, para lo que sea, de vuelta, no puse mi mail ni mi teléfono, pero para lo que necesiten me escriben o me mandan un mail, perfectamente les puedo pasar. De hecho, lo voy a dejar acá en el chat, me parece que es mejor. Y cualquier cosa lo vamos hablando. Eso ya te está agendando. Ujú. Bien. Mi celu, y me escriben al WhatsApp o mail y lo seguimos charlando para lo que necesiten. Así que bueno, por mi parte estaríamos, y gracias por las lindas palabras. Cualquier cosa que necesiten, siempre estoy disponible. Bueno, gracias, Emi. Creo que todos tenemos tipo 1000 cosas para decir, tipo 1000 cosas más para preguntar. La verdad realmente creo que ninguno está como, ay, qué pesado el tiempo, estamos todos como así, escuchando, re interesante. Y si no tuviéramos tipo otras actividades, creo que todos nos quedaríamos más tiempo. O sea, la verdad es que creo que hablo por todos, ¿no? Pero impresionante, súper llevadero, súper útil y práctico para la vida de todos. Así que nada, como siempre, bueno, agradecerte y decirte que lo que hiciste, tipo, todo lo que nos dijiste nos sumó un montón a nuestra vida, y hizo bueno, que podamos empezar a pensar un poco de todas estas preguntas que nos dijiste. Así que nada, como siempre un 10. Y